Entonces, primero son los elementos periféricos. ¿Qué conocemos como elemento periférico? Básicamente son sensores, actuadores y una unidad de control que maneja todo. Un ejemplo fácil de eso, saliendo de un plan vehicular, es el Arduino. Un Arduino tiene sensores, tiene actuadores, que son la salida de informaciones, y tiene la unidad de procesamiento, que es el Arduino en sí. Entonces, ¿cómo funciona? Hay una alimentación y muchas veces hoy en día hay una retroalimentación de los sensores. El sensor envía una información a la unidad la unidad de control le procesa, envía información al actuador, y el sensor que está al actuador envía nuevamente una información a la unidad de procesamiento para hacer un ajuste, hacer un retrabajo, una reinformación del sistema. En sensores vehiculares, los vehículos modernos, sabemos que hay muchos sensores. Si trae transmisión manual, automática, si trae al motor para aumentar la eficiencia del funcionamiento. Los motores antiguos, por ejemplo, no había ni sensores CKP, que hoy en día es algo básico en un motor de inyección para saber en la posición que está el pistón para que se haga el accionamiento exacto de la bujía, al momento exacto, aumentando la eficiencia. Los motores antiguos eran carburados, no tenían sensor de admisión, control de cantidad de combustible, nada de eso. Eran un vehículo muy eficiente. Por eso hacían 6, 7 kilómetros por litro, hoy en día hacen 12, 15, incluso algunos más kilómetros por litro. Son por los trabajos de los sensores. Y este sensor trabaja en toda la amplitud de un vehículo. No solo motores, transmisión, pero también la carrocería, la parte de movilizadores del vehículo también trae sensores. ¿Qué hace el sensor? El sensor mide parámetros del ambiente, y eso puede ser electrónico, mecánico, químico. Toda esta información ellos captan y la envían. Un sensor no hace nada de procesamiento de datos. El mucho que hacen los sensores más modernos convierten en propio sensor, convierte la señal analógica a una señal digital. Tiene convertidores el propio sensor, hay trabajo para la reducción de ruido, pero en sí no procesa ninguna información. Cuanto a los tipos de sensores, se podemos clasificar por el tipo de onda que hace. En verdad, uno tipo A y un vehículo es muy raro, no lo va a pasar. En general, si le damos un zoom a un A, va a ser como un C. Va a llegar a un parámetro, va a subir y va a bajar. Va a ser el ajuste del parámetro como una escalerita. Pero si, como es tan rápido y estas evoluciones son tan chiquitas, se parece a una línea. Tenemos las bodas que son analógicas, ahí conversando con el auto eléctrico que tiene usted, que convierte una señal. El motor funciona de modo analógico para que pueda tener el fasor y todo el tema que involucra, que le hace girar el eje del motor eléctrico. Pero necesita una energía que sea analógica, una corriente analógica. Mientras que la batería es corriente directa y no una corriente alterna. Entonces hay que hacer esta conversión, y una corriente alterna es como el otro gráfico. Pero lo mismo, una corriente alterna se lo aproximó mucho, sale como una escalerita. Y el último es cuando hace un reproceso de la información, que es una histeresis, donde hace una información, hace un ajuste y hace de nuevo una lectura para ver si está en el parámetro correcto o no. Más que eso, sería demasiado técnico para entrar en términos de... Los sensores son un mundo, tienen toda su complejidad, y hablar más que eso sería como... no es relevante para una capacitación de diagnóstico básico. Al otro lado de los sensores tenemos los actuadores. El actuador no hace no envía información, él no envía información a una unidad de procesamiento. Él puede tener un sensor que envíe, o una unidad de procesamiento moderna puede percibir una falla de comunicación, porque envía una información y esta información no tiene una vuelta de tensión, de corriente, de tensión, es una falla. Entonces, falla de comunicación. El único, un actuador no envía información a una unidad de procesamiento. Entonces, el actuador, ¿qué hace? El actuador es un esclavo de la unidad de procesamiento, de la ECO.
todo que es información, trabajo, ejecuta un actuador. Acá, por ejemplo, tenemos el válvula, electroválvula, que trabaja, eso es un diagrama, pero al otro lado tenemos una representación de estas electroválvulas. Y acá es un carburador electrónico, un carburador, sí, me parece un carburador. Y tenemos un servomotor también. Y al final es un actuador. Un actuador no necesariamente sea un motor o algo que se mueva. Una lámpara es un actuador, porque recibe, cuando se enciende una lámpara, recibe información, al final actúa. Y por fin los modos, lo que hace la función entre los sensores y los actuadores. Los modos de control, la unidad de procesamiento, ahí tenemos mucho nombre para eso, computadora. Y esta es una ejemplificación de un vehículo moderno, una BMW. Percibimos que al principio de la historia, cuando empezaron los vehículos con inyección, teníamos solo un modo de inyección, una computadora que controlaba la inyección y listo. Y después, hoy en día, eso como hace, bueno, la inyección electrónica no es tan nueva, ¿eh? No me recuerdo cuándo fue desarrollada, pero en Brasil, por ejemplo, empezó a ser obligatorio los vehículos en 94. Entonces ahí tenemos 30 años de inyección electrónica, obligatoria al menos. Pero la cantidad de modos hoy en día ha evolucionado mucho. Un auto hoy en día es casi autónomo, hay autos autónomos. Y para eso necesita computadora, muchas procesadoras, porque una controlando toda esta información iba a sobrecargar. Entonces, más que tener una computadora, distribuyen todo. Los BMW, Mercedes, los Volkswagen tienen modos para cada puerta. Entonces, para tener una idea de la cantidad de control que hay en los vehículos. ¿Y cómo funciona acá? Un resumen, una síntesis, cómo funciona una unidad de procesamiento. De un lado tenemos los sensores, del otro lado actuadores. Los sensores envían la información a la eco procesa la información y lo pasa a los actuadores. Es así de sencillo, ese es el proceso. Lo que no es sencillo, ¿dónde están almacenadas las informaciones de una eco? ¿Dónde saben la programación? ¿Dónde están los mapas de inyección? ¿Dónde están los códigos de seguridad? Todo en las memorias, y puede ser la memoria EEPROM o una memoria flash. Y ahí tiene toda la programación de un vehículo. ¿Por qué les comento de estas memorias? Porque tenemos equipamiento que puede hacer lectura de estas memorias, que es el caso del XPROC 3. Entonces, cuando si quiero cambiar parámetros de inyección, quiero cambiar la BIN, hacer ajustes, cuando cambio una ECO, hay que reescribir la BIN del módulo. Entonces, puedo acceder y cambiar esta información y reescribirla de nuevo para que se vuelva la información actual, actualizar esta información que está en la EPROM. No todos los escáneres, por ejemplo, no todos los vehículos, perdón, tienen cobertura para escrita de BIN por el escáner directamente. Muchos tienen, le escribe el BIN directo por el escáner, otros no. Y ahí necesita un XPROM, algo que haga la lectura y escritura de las memorias. Y les comentaba un poco la diferencia entre las memorias. La memoria flash guarda todo que son parámetros volátiles. Creo que esta es la palabra en español, o estoy hablando en portuñol. Pero la memoria flash guarda todo que son parámetros que todo el rato están cambiando. No son valores fijos. A ver, cuando se sube un vehículo al nivel del mar, si un vehículo sube a 2000 metros y tiene los sensores adecuados, el sensor MAP, el sensor lambda, puede hacer un autoajuste de la mezcla aire-combustible para se ajustar a la altitud. Y estos parámetros van cambiando. Los parámetros que son leídos por los sensores enviados a la ECO se quedan guardados en la flash. La memoria EPROM, voy a saltar la RAM y vamos a la memoria EPROM. La memoria EPROM guarda todo lo que es la seguridad del vehículo, información más fija, número de BIN, kilometraje, los PIN codes, código de llave, todo eso queda almacenado en la memoria EPROM. Y la memoria RAM
Es una memoria intermediaria donde se hace, ¿cómo puedo explicarlo? Donde se hace entre el procesamiento de información de lo que está escrito acá con la microcomputadora, con el microprocesador. Entonces, es que hace la función entre algo temporario que va a ser usado por un corto espacio de tiempo, pasa por la memoria RAM y por el procesador para hacer el procesamiento de la información. Acá unos ejemplos de la arquitectura, de cómo funciona una eco. De cómo funciona. Acá tenemos los distintos sensores. Los sensores, por ejemplo, muy sencillos. Acá tenemos una ECU, una unidad de control de motor, Engine Control Unit. Los sensores, todo que involucra motor, radiador, radiadores, el motor en sí, el acelerador, todos esos son sensores que están conectados a una unidad de procesamiento del motor. La SM también conocido. Si entra la transmisión junto, sería una PCM. Todo eso envía la información a la unidad de control del motor y tenemos una salida de comunicación. Pero si usted percibe acá una cosa, los sensores todos envían informaciones, la Z solo hay un sentido, envía información a la ECO. El conector de diagnosis en ambos sentidos. Del otro lado tenemos los actuadores. Entonces acá toda la información que es procesada es enviada a distintos actuadores que deben hacer su trabajo. Y también tenemos comunicación hoy en día entre las unidades de procesamiento de información. Una eco se comunica con la otra. A principio, la configuración básica, ahí para quien trabaja con redes de computadores, siempre había que haber un host y después los clients, un hospedero y un anfitrión y los clientes, la unidad cliente. Entonces había un comando central. Lo que pasa con los vehículos hoy en día, este comando central ya no existe. Pero hay sí la comunicación con los distintos modos y en ambos sentidos. Ahí percibimos que las Z son en ambos sentidos. Y toda la arquitectura es eso. Entonces es cable por todos lados, complejidad y movimentación de informaciones muy grande. Y cómo hacer eso, cómo hacer toda la comunicación, que flúa esta comunicación de informaciones y una unidad de procesamiento que muchas veces no es de las más rápidas, no es la más tecnológica. Entonces ahí entra los protocolos de comunicación CAN. Al principio tenemos una unidad central que controlaba todo y los dispositivos, básicamente toda la información pasaba por una unidad central. Con el CAN no hay una unidad central. La información puede compartir directo de un dispositivo a un otro dispositivo sin pasar por una ECO. Entonces el cableado, para empezar, disminuye mucho. Ahí tenemos la cantidad de líneas para hacer un comparativo entre un BusCam, un protocolo BusCam, y un protocolo antiguo donde tenía así un host y client. El protocolo BusCam fue desarrollado por Bosch, entonces ahí sabemos que la gran mayoría de las unidades de procesamiento del mercado son Bosch. Incluso Delco ya es de Bosch también. Entonces Bosch controla casi todo. Hay los escáneres Bosch también, que son unas torres gigantes que permiten hacer todo el diagnóstico. Son muy caros también, pero muy buenos. Entonces, toda esta información fluye por ahí. ¿Y cómo fluye la información? Por ejemplo, una posición de un sensor CKP es una información muy necesaria y un vehículo que tiene 2.000 rotaciones, 4.000 rotaciones por minuto, que está trabajando en una velocidad normal, ¿cómo va a procesar toda esta información? Entonces,
La información también tiene, ¿cómo se llama? No es importancia, pero tiene ciertos grados de preferencia. Entonces, una información que necesita velocidad es prioritaria. Eso es la palabra, prioritaria. Perdón. Entonces, la información es prioritaria. Entonces, ella va a pasar delante de los otros. Las informaciones que no son prioritarias, la velocidad es mucho más lenta. Entonces, un ejemplo básico de esto, cuando hacemos un diagnóstico de un vehículo, muchas veces la comunicación del escáner con el modo, con el OBD2, es muy lenta. Tarda transferir la información, aunque la noción de información es muy grande, y porque no es una información prioritaria. Entonces, la velocidad fue especificada, pensada, para que no, como no es prioritaria, no sea rápido. Acá tenemos también algunos avances en los protocolos de comunicación. Y podemos ver, por ejemplo, un Wi-Fi, un MOS, tiene velocidades 30, 60, 50 megabytes por segundo. Entonces, ¿por qué no ocupan Wi-Fi, MOS? Porque no son cableados. Entonces, el término de seguridad queda perjudicado. Cualquier uno podría llegar cerca y invadir un sistema como si fuera Wi-Fi. No cualquier uno, ¿no? Alguien especializado. Pero se podría. Mientras que el cableado no es tan sencillo. El CAN, como se puede percibir acá, está como 1 megabytes por segundo. Eso ya es una información un poco más antigua, porque por ejemplo el CAN FD, que hoy en día tiene todo este problema con, no un problema, pero se necesita un adaptador o comprar equipamiento con la interfaz CAN FD, pero un CAN FD trabaja a 5 megabytes por segundo, entonces una velocidad comparativa a lo que era antiguo, que era 500 kilobytes por segundo, 1 mega por segundo, hoy en día tenemos 5 megas por segundo de información. Y entre los protocolos, ahora entramos en otro tipo de protocolo. Estamos en el protocolo interno del vehículo, que es el CAN bus. Hoy en día, esta es un avance de los protocolos de comunicación con el escáner. Antes era una comunicación interna, protocolos internos del vehículo. Ahora, cómo el vehículo se comunica con el exterior, con las unidades, con los equipamientos de diagnóstico. Las más básicas, las primeras son las Keyline, que es de la 9141, pasó a 14230 con la Keyline y N-Line, que básicamente agregaron una línea alta y una línea baja. ¿Por qué? Les comento, no tuve tiempo de mejorar un poco mi presentación, pero puedo hacer un comentario. Yo tuve un cliente, y ahí entra esta parte que es más interesante, que quería diagnosticar un rodillo de la marca Ham, que va con el motor Deutz. Y esto no tenía un conector V2 estándar. Incluso no era ni algo que tenía cables adaptadores. Era un adaptado, no sé por qué lo hicieron, como de un enchufe de fibra óptica. Entonces tenía los pines, era redondo, tenía los pines, y cómo saber cuál pin es cuál. Cómo hacer el diagnóstico. El equipamiento hace el diagnóstico. Entonces básicamente tuve que hacer una lectura con un multitester. Se descubrió dónde era el positivo, dónde entra 12 voltios, dónde era el negativo, y eso por el diagrama eléctrico después que buscamos del vehículo, negativo, dónde estaban las líneas K. Y también este vehículo particularmente tiene un bus high y un bus low, que es un otro protocolo. Entonces el mismo vehículo tiene dos protocolos de comunicación. Tenía el 9141 y el J1850, que es un protocolo muy común para los vehículos pesados, de verdad. Entonces, ¿cómo se dice? Este protocolo, este spinner, no trabaja con 12 voltios, trabaja con una tensión mucho más baja, 2,5, alrededor de eso. Entonces, se testó con el multitester y después con el cable, que es un cable adaptado, no es un cable que viene con un enchufe, un conector exacto, son pines. Tenía que conectar pin por pin, ir haciendo la prueba. Y el escáner después, como era un pad 5, ha presentado acá
una imagen así y justo donde estaba encendido y el protocolo de comunicación. Una ventaja del patch 5, por ejemplo, pero que fue la primera vez en un año que lo usé esta ventaja. Entonces, al momento de saber los protocolos de comunicación del vehículo, se puede saber cuál pines están haciendo comunicación. Y es muy normal que un cliente venga y diga, oh, compré el escáner, pagué $2.500 y no me funciona. Y la verdad es que falta muchas veces conocimiento técnico de los protocolos de comunicación y de cómo conectarse con el escáner. El más nuevo también, que es un Keyline y un L-Line, pero muda la posición en el 7 y el 15, muda para el 6 y 14. Pasa también en algunos vehículos, simplemente cambia la posición de los pines. Y entramos a lo más entretenido, porque estos son protocolos de comunicación hasta ahora del vehículo con el escáner. Pero el escáner también tiene, la interfaz también tiene su protocolo de comunicación. Y ahí entramos en los otros, que son el RP1210 y el J2534. Un vehículo no tiene protocolo J2534 ni RP1210. Esto no, para un vehículo, en ningún momento va a haber esta comunicación. Esta es una comunicación de la interfaz con una computadora. Es como hacer, como puedo decir, es como un traductor. Un buen ejemplo. El vehículo tiene su lenguaje de comunicación interno. Los protocolos acá adaptan este lenguaje del vehículo para trabajar con el escáner. Pero el escáner también puede tener, sería como hacer una traducción de una traducción, trabajar con el RP1210 en J2534. ¿Por qué? Porque la interfaz trae esta información y tiene que convertirla para que pueda ser leída por la computadora. No, ahí salimos del escáner, no es una comunicación con el escáner. Estamos comunicándonos con un equipo más avanzado, es verdad, que una computadora, que podemos hacer muchas cosas con una computadora, incluso el diagnóstico y programación en línea directamente. El RP1210 sirve más en general para hacer esta comunicación entre vehículos pesados y la computadora. Si entramos en el J2534 y ahí se habla mucho del J2534, se intenta vender, no, este escáner viene con una interfaz J2534. Pero, ¿qué es el J2534? Es un protocolo de la interfaz que permite la comunicación de la interfaz con una computadora. Entonces, por un puerto USB hace la comunicación. ¿Y quién hace esa traducción de las informaciones? El protocolo J2534. Los vehículos más modernos hoy en día tienen hasta una IP, tiene conexión con red. Y ahí entra el DOIP, que básicamente es un diagnóstico basado, desarrollado, y un protocolo IP, que tiene un... Pero el auto te aplica IP, ¿no? Sí. ¿Usa IP? Sí. ¿Pero cuál es el que dijiste recién, el IP? El DOIP. ¿DOI se llama? DOIP. Por ejemplo, no. Sí. No. Los Jaguar, por ejemplo, tienen comunicación DOIP. ¿Cuál? Los Jaguar, donde se puede hacer actualización de los módulos, actualizar un módulo del vehículo, sin un escáner. Solo conectar el vehículo a la internet. No. Entonces, para hacer diagnóstico de este tipo de equipamiento, muchas veces necesita también un doble chequeo. El escáner necesita estar conectado con el vehículo. Los puertos de comunicación ya son distintos. Saca esta información, tiene seguridad encriptada y necesita conectarse con un servidor para desencriptar la información. Claro. ¿Se va a tratar de la interfaz o la interfaz mismo? No, la interfaz. Por este puerto hace la comunicación. El técnico, si me recuerdo bien, ya tiene cable de Ethernet. Viene con un cable de Ethernet y un otro puerto de comunicación. Porque es distinto. Un auto eléctrico incluso puede estar equivocado, pero si me recuerdo bien, no es necesario que obedezca a las normas OBD2.
Entonces el conector no es necesario que sea el estándar. Porque no poluye. Sí. Y la B2 es para la producción. Sí, para vehículos livianos empezó a ser obligatorio desde 96, aunque algunos vehículos brasileños hasta 2006 venían con su propio OBD, venían con OBD1. Ya, el DOI lo había comentado y acá está la comunicación. Entonces, todos estos protocolos son protocolos del escáner, perdón, de la interfaz. Cuando vendemos un Smartbox que tiene ahí, que va a salir del mercado, de verdad, un SmartLink tiene los mismos protocolos. Son Ella es igual el Smartbox. el Smartbox. ¿Sí eso? Para el Pad 5, la primera versión venía con este. Con eso. Sí. Y ahora cuál hay. Ahora viene con el SmartLink. Sí. Y ambos vienen con todo este protocolo. Entonces, va a funcionar en todos los vehículos actuales del mercado. Y con el SmartLink te puedes conectar directamente al auto y con cable de internet. No. Sí. Sí. Con cable Ethernet para hacer, no, a ver, con Cable de internet y me comunico me pongo en la computadora y me comunico con el servidor original. ¿El Smartbox? No. Con el SmartLink. Con el SmartLink sí. Incluso no, el SmartLink C no necesita ningún cable, puede ser por Wi-Fi. Que funciona con Wi-Fi. El SmartLink B sí necesita un cable. Sí. No trabaja con la... Sí, sí, le trae junto. ¿Por qué no? Yo encuentro que es más, entre comillas, una falla. Por supuesto, tiene más seguridad en la comunicación, pero podría tener Wi-Fi igual, porque si cuando pierde comunicación es solo conectarse de nuevo. Solo se está haciendo una programación, ahí no se puede caer. Entonces se hace una programación en línea. No sé si hasta acá yo fui bien rápido para no tomarles tanto tiempo y no ser tan masante, porque en general hago algunos ejemplos de sensores, le muestro unos videos con sensores, actuadores, nada de procesamiento, pero no quiero hacer nada más antes y no quiero tomar tanto tiempo. Quiero una capacitación de un día y la acorté. Hasta acá, de la parte electrónica y de protocolo de comunicación, cualquier de ellos, del vehículo, del vehículo con el exterior o de la interfaz, ¿hay alguna duda? Es sencillo, ¿verdad? ¿No? Tenemos sensores, unidad de procesamiento, actuadores. Todos van trabajando. El sensor hace la lectura, la unidad de procesamiento procesa la información de los sensores y envía para un actuador. La comunicación entre ellos, entre los sensores cableados, entre la unidad de procesamiento, los modos, CAN bus, más centrado. Cómo se hace la comunicación de todos los módulos con el exterior, los protocolos de comunicación 9140 y 9141, 1850, todo este protocolo de comunicación con el exterior. La interfaz tiene su propio protocolo de comunicación, que es una traducción que permite trabajar con una computadora, cosa por ejemplo que un DBS Car, el que viene con el Pro, no le permite. No tiene este protocolo de comunicación. Y es eso, básicamente. ¿Cuál es el protocolo de los camiones? El RP1210. ¿Qué? RP1210. ¿De los camiones? Sí, para hacer. Pero eso de los camiones con el mundo exterior. Sí. De la interfaz, perdón. Del camión con el mundo exterior. En general son 3 protocolos. Uno de ellos es el 1850. Sí, que se ocupa mucho. ¿Puedo volver un poco? A ver, ¿dónde fue? No. ¿El 1850 no era un protocolo americano? Sí, el PWM. Que PWM es Pulse Wide Modulator. Que Ese por ancho de banda. Sí. Va cambiando la modulación por ancho de banda. Por ancho. Pero no lo digo. Entonces en general son los dos. Son el 9141, que es un keyline,
y un 1850. Y ahí tenemos dos 1850, que es el VPWM y el PWM. Cambia los puertos de comunicación. Uno tiene solo el bus high y el otro tiene el bus high, bus low. De nuevo, ¿por qué hay que saber eso? Porque Ese no usa CAN, ¿no? Ese usa ahora. el 1850, Sí. sí, bastante. ¿Usa CAN también? Sí. Ah, mira. No, el CAN es de los vehículos. Sí. Pensé que el CAN era solo el 91. ¿Perdón? No te escuché. Pensé que el CAN. No, el CAN es un método de comunicación interno del vehículo. Claro, no tiene varios protocolos. Sí. En realidad, porque Pero pensé que usaba un solo protocolo. Un vehículo de comunicación con el exterior, no. Puede tener múltiples protocolos. Pensé que usaba solo el 91-91. No. Si no, sería solo un pin de comunicación. El 7. Entonces, incluso, ¿cómo decir? Podría poner un cable acá y hacer una adaptación y hacer una lectura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una lista exacta de qué es un OBD2. Después voy a entrar un poco más del tema del OBD2. Pero una vista exacta de qué es un OBD2. No todos son así. Algunos tienen 4 o 8 pines de comunicación, otros tienen 30 y tantos pines de comunicación, depende del vehículo. Y no todos los pines son de comunicación en sí. Uno está ahí y no hace nada de verdad. No tiene ninguna tensión. Es para mantener como un estándar del equipo, para que alguien ocupe solo el escáner original de la marca, de ellos, para mantener la exclusividad. Pero al final va a trabajar con alguno de estos protocolos de comunicación. Algún pin va a ser el CAN Keyline, otro va a ser los CAN Bus, los CAN High, perdón, CAN Low. Sí, la parte de protocolo igual es un poco complicado, pero básicamente siempre se habla en Keyline, L-Line y CAN High y CAN Low. Y ahí se va jugando distintas configuraciones al final. Son los dos protocolos de comunicación con el exterior, del vehículo con el exterior. Y ahora con DOIP usando otros pines. Al final se va ocupando cada vez más pines. Ya, en general haría un intervalo, pero son las 3:30. Apague la cámara y lo vamos a ver. O sea, es un video. No, se lo voy cortando. Bien. Porque si no queda muy pesado. Y para editar es peor. Igual parte 1, parte 2, parte 3. ¿Cómo se dice? Bueno, cuando tenga tiempo de cargado, ¿Eh? no lo tenéis cargado. Pero lo hace ahora estás grabando directo. No. En el cable pues está cargando. Ah, Está cargando el teléfono pues está sin batería. está, pero Yo estoy grabando. ¿Y vos estás grabando? Sí, estamos grabando los dos. Claro, no. Ahora me dijiste cortar el micrófono. Este video va a ser uno, o sea, de ahí vino en partes para subir a YouTube. Un video más de 5 minutos, más de 5 minutos no puede ser. O sea, si yo tengo partido 5 para parte 1, parte 2, parte 3. La anterior en general me era una mañana, una buena parte de la mañana, y lo hicimos en menos de una hora. Ahora entramos a la segunda parte, que es la introducción a la electrónica automotriz, al diagnóstico, perdón, automotriz. Entonces, ¿de qué es el diagnóstico automotriz? ¿En qué se consiste? Básicamente es ver el funcionamiento y hacer lectura de los modos que existen dentro de un vehículo. Entonces, eso es un diagnóstico. No hago un diagnóstico directamente de un actuador, pues después entramos en eso, pero directo, sin pasar por una unidad de procesamiento, no existe, no con escáner. O de ver las conexiones, si está funcionando todo. Entonces, ¿qué es el OBD? Se habla tanto en el OBD, OBD1, OBD2, básicamente On-Board Diagnosis.
un diagnóstico embarcado. ¿Y quién tiene un OBD? Todos los vehículos. Todos los vehículos que tienen un check engine, ahora una luz de TPMS encendido, toda esta información que está en el panel del vehículo es un OBD, por eso On-Board Diagnosis. Pero también tenemos el Off-Board Diagnosis, que es cosa que no aparece en el panel del vehículo, que aparece solamente cuando usamos un escáner o un dispositivo electrónico para hacer la lectura de los códigos de errores. ¿Cuántas veces vemos un auto y el panel no hay nada encendido, ningún problema, todo impecable, y cuando lo escaneamos aparecen los errores? No voy a saltar etapa. Entonces, ¿cómo se hace este diagnóstico? Con escáner. ¿Cuál lo mejore? Ahí. Hay que hacer el merchandising también de la marca. Entonces, el escáner hace la gran parte de diagnóstico, lectura de errores. Un escáner empezó con lectura de errores. Hacía solamente la lectura de un código, aparecía la pantalla y el mecánico que tendría que descifrar el problema. Hoy en día sigue así, no cambió, pero hay más herramientas para descifrar el problema. Y principalmente un escáner que no corrige un error es porque el problema no está en el escáner ni en el modo, es una falla mecánica. Es decir, el inyector no me funciona, no logro, el tema del TPMS, por ejemplo, es un ejemplo muy bueno para esta situación. El escáner no me programa el TPMS, no funciona. Y al final el problema no es el escáner, ni el sensor TPMS, ni la TSIGAM. Es una falla mecánica, eléctrica, es verdad, del vehículo. Y es una falla que si está desconectado, si está dañado un sensor o una antena, el escáner no le va a corregir. Entonces no hace magia el escáner. Corrige problemas hasta cierto punto. Y el check engine. Y ahí entra el tema, ¿por qué aparecen tantas fallas algunas veces en un escáner y el check engine no está encendido? Porque no son fallas catastróficas al motor. No son fallas que pueden dañar el motor o imposibilitar el vehículo de moverse. Entonces un faro quemado, un vidrio, una ventana que no sube o no baja, no va a dañar un vehículo, va a seguir andando. Y no es una falla catastrófica que te va a dejar sin la posibilidad de mover el vehículo. Pero cuando eso pasa, falla bomba de inyección, falla presión de aceite, falla de inyección, ahí se enciende un check engine, porque el vehículo el motor no está funcionando en sus condiciones necesarias para un buen funcionamiento. Y check engine o MIL, que es el Malfunction Indicator Lamp, es todo lo mismo. Alguno aparece el temido señal. ¿Y por dónde empieza el diagnóstico? Parece una pregunta muy, muy tonta, por eso está una imagen de un OBD. Empieza por un OBD, el Off-Board Diagnosis System. Ahí se conecta un escáner. Ahí empieza el diagnóstico. ¿Por qué eso? ¿Por qué esta información? Porque muchas veces los clientes intentan enchufar donde no es un OBD. Ya me pasó. No me aparece, no me conecta, no funciona. Compré un escáner, $2,000 y ni conecta. No trae conector. Y el cliente está buscando en el lugar equivocado el puerto de comunicación. Y no es tan raro así. Entonces, básicamente, por la norma americana de la Sociedad de Ingeniería Americana, los OBD2 hay solamente dos estándares. Si podemos ver acá, las medidas son las mismas, no cambia nada. ¿Qué cambia? Uno tiene una entrada, una reentrancia, un bajo relieve, uno y el otro tiene dos. ¿Qué implica eso? Al momento de conectarse, si nuestro conector OBD2 es de este tipo, no va a conectar y uno así.
pero los louds, si ustedes lo perciben, todos son con doble, o no lo trae. Entonces se conecta con cualquier vehículo. ¿No? Muchas gracias. No, estoy bien. Sí. Ya. Ya, volviendo, salimos del tema del OBD y pasamos a otra parte. ¿Cómo es esta? Conectamos el OBD, ahora tenemos el escáner a la mano. ¿Qué es un escáner en sí? ¿Qué hace así en su primordio, en su base, un escáner? Se comunica con la unidad central o con la computadora que le toque. Exacto, entonces y la computadora le manda los datos que le va pidiendo. Exacto, entonces, exactamente eso. Pero un síntesis, podemos decir que es una interfaz hombre-máquina. Sí. Así para un resumen, exactamente como usted lo comentó, un resumen es una interfaz hombre-máquina. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la capacidad, si un escáner, de hacer lectura de los códigos que están en un vehículo. El escáner hace la traducción de la información para que a nosotros sea entendible y podamos trabajarlo. Entonces, es básicamente lo mismo, es un traductor. Hace ese cambio no de información, de intercambio de información. Y ahí entramos al diagnóstico primer nivel. ¿Por qué primer nivel? Porque es el más básico. El principio de los escáneres, entramos con eso, que era básicamente lectura y guardado de DTCs. Es muy básico de un escáner. ¿Qué se hace? La primera cosa, un vehículo entra a un taller y tiene un problema. ¿Cuál es la primera cosa que se hace? Una lectura de los DTC. Déjame ver los DTC que tiene este vehículo. ¿Y qué son DTCs? En inglés, Diagnostic Trouble Codes. Códigos de diagnóstico de errores. Códigos de diagnóstico de problemas. Y son, al principio, los códigos eran estandarizados. Entonces, todos los vehículos tenían los mismos códigos. No quiere decir que todos los vehículos presentaban siempre el mismo error. Pero el estándar decía que ¿dónde está? Ninguno de estos son estándares. Pero un código, un P0111. Sí, falla de inyección en cilindro 2. Todos los vehículos tenían este código. Tenían la posibilidad de ejecutar este código. ¿Por qué? Para que las máquinas, la interfaz hombre-máquina, el escáner, puedan interpretarlos todos iguales. Lo que pasa, hoy en día los vehículos también son muy distintos. Algunos fabricantes tienen su propia tecnología, agregan más cosas y otras posibilidades fallan. Entonces entran los códigos genéricos, propios de la marca, perdón. El código OEM y el código genérico. ¿Dónde vienen los códigos de errores? Y eso se les comentaba al principio de la otra parte. Un actuador no genera un código de error. Puede generar un código de error por falla de comunicación si la eco está programada para hacer esta interpretación de datos. Pero un actuador no genera un código de error. El que siempre genera código de errores son los sensores. ¿Por qué? Porque hacen la lectura. Un actuador puede tener un sensor, muy básico de los sistemas neumáticos, para saber a cuánto está el vástago abierto, tiene sensores que hacen la lectura para saber cuánto vástago está abierto. Pero quien informa que está equivocado, que hay un error, es el sensor. ¿Y cómo se genera eso? Por ejemplo, una avería, una falla, es generada en algún momento una sobretensión en algún sensor. Y en algún momento hubo una sobretensión de un sensor lambda. ¿Esto va a generar una falla? No. Porque no está confirmada, en algún momento tuvo. Entonces, cuando pasa 3 veces la misma falla en un ciclo de lectura, y 3 veces está la falla, ahí se genera un código. Y es un código fijo. Voy a pasar. Para no saltar un código activo y un código pendiente. Ese es el tema. Cuando hace 3 lecturas de falla,
se vuelve un código pendiente, no un activo. Porque, ¿cuál es la diferencia un pendiente? Porque hizo 3 lecturas de falla y después paró de hacer esta lectura de falla, no tuvo más sobretensión. Sería como intermitente. Exacto. Entonces, no, tuve 3 ciclos de lectura, seguí con sobretensión, falla, quedó almacenado como falla. Va a estar almacenado en la memoria como falla. Pero después de 3 ciclos, o más ciclos, no necesario, pero el mínimo de 3, no presenta la falla de sobretensión. Entonces entra como un pendiente o intermitente. Pero si está haciendo la lectura, 3 ciclos, 4 ciclos, estamos haciendo el diagnóstico del vehículo y sigue con el error, entonces es un código activo. Es un código cuando se borra, aparece de nuevo el vehículo. Y en 2 instantes va a hacer una vuelta con el vehículo, ya aparece el código activo de Es nuevo. un código presente. El código presente, esta falla está presente. Este sensor está sufriendo una sobretensión. Y esa sobretensión puede ser de distintos motivos. Puede ser una sobretensión generada por su propia lectura. Está con, por ejemplo, un sensor lambda, está todo el momento leyendo 5 volts. Eso no es una falla del sensor necesariamente, puede ser la mezcla está muy rica y está haciendo una lectura de una tensión mayor de oxígeno. Quiero decir, el sensor lambda funciona haciendo lectura del oxígeno y cuando hay mucha presencia de oxígeno, sube la tensión y envía esta información a la computadora. Entonces, estas son un poco las diferencias entre los códigos pendientes y los pendientes en general. Hacemos atención, sí, nos ayuda mucho a la interpretación, pero no van a ser códigos que nos preocupan tanto. Incluso códigos pendientes pasan por el check engine, un código intermitente que en algún momento se encendió, cuando se enciende el check engine, está encendido, está mandando el check engine encendido. Seguimos andando, el check engine se apaga. ¿Por qué? Porque el ciclo de lectura hizo 3 ciclos de lectura sin falla, se apaga. Pero la falla va a estar guardada y va a poder ser leída por el escáner. No sé si lo dejo claro eso, así como... Sí. Perfecto. Los tipos de código de errores, muy sencillos, son 4. No es sencillo, pero sí, el principio es fácil. Si el código es un P es porque está en el tren motriz. El tren motriz en que engloba motor y transmisión. Si un código C es del chasis, todo lo que involucra el chasis del vehículo, la parte, como decirlo, el cuerpo del chasis, pero no es el cuerpo, el chasis. Porque el B sí es de body, incluye la carrocería. El chasis es una cosa, carrocería Sí. es otra que va arriba del chasis. Pero sí. Una lectura de una lámpara quemada, el vehículo, es un B, que va a ser del cuerpo. Y el U, que son los códigos que más dan miedo, en verdad, porque son fallas de comunicación. Y esta falla de comunicación puede ser muchas cosas. Más sencillo, un cable. La parte complicada es buscar el cable que está haciendo la mala lectura. Ahí hay que buscar diagrama eléctrico del vehículo. Muchas veces abrir los cables para poder hacer la lectura. O puede ser falla del modo. El modo no está comunicando no está haciendo comunicación. Puede ser todo el modo o solo un pin del modo. Y ahí puede ser muchas cosas. Puede ser EEPROM quemada, puede ser flash defectuosa, puede ser el procesador, puede ser los pines, puede ser oxidación, puede ser muchas cosas. El UCI son códigos bien complicados, así da un poco de miedo. Y como tema de curiosidad también, los Peugeot, Renault, Citroën, se debe hacer el mantenimiento periódico. Este mantenimiento periódico incluye la actualización de los módulos. Si no se hace la actualización de los módulos, empieza a generar códigos de U. Entonces, vamos a comprar un Peugeot usado, un Renault usado, vamos a hacer un diagnóstico, presenta muchos códigos U. Pero la 8 puede hacer la telecarga, ¿no? Con el J2534. Sí, el escáner no tiene del Renault. Ya. Sí. Pero tenés que conectar al servidor de tu shop, ¿no? ¿Cómo sería? No, sí,
usando el J2534, usa el software original del fabricante de la computadora y ahí se conecta al servidor del fabricante. Algunas marcas sí tienen launch para hacer esta programación en línea, que son la actualización de los modos. Son 10. No lo hace. Y ahí tenemos la primera, que siempre sí o sí de un código va a ser una letra. Vamos al segundo dígito, que va a ser también muy sencillo, de 0 a 3. El 0 es el código genérico, el código estándar. Este código, cuando accedemos a un vehículo, que vamos a hacer un diagnóstico de un vehículo, que el escáner no tiene la cobertura, launch no tiene la marca. Entramos por E o BD. Nunca nos va a indicar un error 1, siempre va a indicar los errores 0, porque es una lectura genérica del vehículo, de los errores. Si accedemos a la marca exacto, Volkswagen, Renault, Fiat, y hacemos el diagnóstico por ahí, va a nos indicar siempre los 2. Si hay una falla, por supuesto, del fabricante, del OEM, que es específico. Las fallas 2 y 3 son más raras. El 2 también es un código genérico y el 3 también es un código de fabricante. Entonces, básicamente, hasta ahora, muy sencillo. La primera nos indica dónde está la falla, si es el motor, si es una carrocería, si es un chasis. La segunda nos dice si es una falla genérica o del fabricante. Pero el tercer dígito, el segundo número, sí nos va a dar más informaciones, pero todavía no es específico. Nos va a decir en qué sentido está la falla del vehículo. Si es una falla de inyección, si es una lectura equívoca de la mezcla aire-combustible, si es una lectura del control de velocidad. Son informaciones, si lo percibimos, más vitales del motor. Todo que interfiere con el motor, con la vida del motor y la seguridad del conductor. El cuarto y quinto caracteres, este sí nos va a dar el problema específico. Va de 0 a 99 y va a decir exactamente cuál es la falla. Por ejemplo, acá tengo una simulación. Estoy complicándome acá solo. De un diagnóstico de Volkswagen. Es una simulación de la función demo del escáner, de una lectura real de un vehículo. Entonces, se nota que es un Pro 3 porque la lectura está por un sistema de listado, no por la topología. Y nos va abriendo fallas. Acá tengo el listado de las fallas que nos va a arrojar. Tengo dificultad con esta palabra, arrojar. Entonces, acá vemos los mismos códigos que están acá, los pasé acá. Porque, para tenernos una idea, un P0. Antiguamente los lectores de código no decían qué modo estaban haciendo la lectura, solo nos daban los errores. Toma, estos son los errores, interprétalos tú. Por suerte ya no hay más así, ¿no? Se evolucionó mucho. Entonces P, un powertrain, el problema está en el motor o la transmisión. Un código 0, sé que es un código genérico. Entonces es un código que todo vehículo puede presentar. El 3, voy a volver. Chuta. El 3, sistema de encendido. Y 44. El 44 nos va a decir exactamente cuál es el problema, el puntual. Entonces, sistema de encendido, posición del árbol leva del sensor A. Entonces ahí hubo algún problema de encendido del vehículo. Árbol de levas, 44. Ahí como que hay un problema punto, ¿no? El sensor. Pero veamos los siguientes errores. Sonda lambda. El 2 es un código de la marca. Entonces, este error es solo exclusivo Volkswagen. Sensor lambda 1. Porque tiene más de un sensor lambda. Es probable. Porque todos los vehículos que tienen inyección electrónica modernos tienen sensor lambda. Pero si volvemos, el 2
¿Y cuál era el siguiente? El 1, medición de combustible o aire. Y 96 específico, que es un sensor lambda. El 96 en verdad no es sensor lambda, es señal demasiado rica. El siguiente error, powertrain, código genérico, un 0. El 0 no está, entonces no lo tiene. Salta directo al específico, 88. Presión del sistema demasiado alta. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de usted? ¿Dónde está el problema acá del vehículo? Con estos 3 errores no podemos tener una buena idea. Una válvula ¿Cuál válvula? en el cilindro 1. Sí, pero ¿cuál válvula? La válvula de abertura, cierre, electroválvula. No sé si admisión escape, no estoy seguro. Puede ser SKP, ¿no? Por eso, por lo primero que te dice, lo dejan fuera de punto. Sí. Lo dejan fuera de punto y ya se queda. Que le vas a anunciar un estilo. Puede ser otra cosa también. Porque esté fuera de punto va a tener más presión de sistema. La tercera llama mucho la atención. Por eso la tercera no es de punto, es de... No, de inyector. Está con mucha presión, inyectando mucho combustible ahí. Está tirando un chorro adentro. Exacto, con mucha presión. Y el de arriba, porque... ¿Qué se haría? ¿Se puede saber un problema solo por los códigos de error entonces? No. Hay que ver los valores en vivo y demás. Exacto. Pero tenemos una idea. Sí, claro. Una orientación. De todos los problemas, sabemos que no es cigüeñal, no son pistones, no es bomba de combustible. Sabemos que no es eso. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Descartando y achicando, acercándonos al problema. Entonces, el código de errores no nos dice exactamente cuál es el problema. Pocas veces va a ser muy puntual, pocas. Pero en general van a salir códigos así, 3, 4 códigos acusando uno de error. Y depende del técnico interpretarlo. Y después que entró el sistema ADAS, voy a dar el play acá también de nuevo. Voy a adelantarme un poco. Acá le dejo. Si vemos acá, asistente de cambio de carril, ADAS, y radar de esquina frontal, ADAS. ¿Qué pasó? Son fallas del ADAS, obviamente. Todas las fallas de ADAS son ser letra U. Son fallas de comunicación. Acá, demasiado evento de bus off. Se cortó la comunicación del módulo. Unidad de control del sistema de conforto sin comunicación. Es muy probable o se perdió la comunicación con la cámara, con los sensores. El más probable. Son fallas de comunicación. Pero las fallas de comunicación son muy complicadas porque pueden también ser el modo, falla del funcionamiento del modo. Entonces, ahí encontrar exactamente la falla es un poco más complicado. ¿Qué haría yo? Calibración ADAS, a ver si se resuelve el problema primero. Y después, si no resuelve, hacer un chequeo de los sensores, como hicimos ayer. Sacarlo, hacer lectura para ver si tiene comunicación, si llega tensión. Si no, es un problema un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque puede ser más programación del módulo. Se cambió el módulo y no lo programaron bien. También es generar códigos de errores. Y ahí lo que les comentaba. Viste, vos sabés que fuera de punto. Los códigos de errores
no dicen los problemas exactos. Muy pocas veces va a decir, no nos podemos fiar solamente en el código de errores. Hay que ir un poco más que Quiero eso. hacer una base. Sí. ¿Qué pasa con muchos mecanismos? Tienen la prisa por desmontar un vehículo y empezar y a corregirlo para sacarlo del taller. Porque cuanto menos tiempo un vehículo en un taller, más plata. Pero a la verdad se pierde mucho más tiempo Sí, haciendo ¿verdad? eso. Porque al momento que estamos desmontando nos toma tiempo, hay que sacar pernos, hay que moverse. Mientras eso, cuando estamos haciendo un diagnóstico, estamos sentados dentro del vehículo, pulsando botones en una escala. Entonces es mejor perder una, una hora, 2 horas en un buen diagnóstico que nos va a ahorrar tiempo después trabajando en el vehículo en sí. Entonces, por eso entramos al diagnóstico nivel 2. Cosa que los primeros escáneres son lectura de TC, incluso los primeros escáneres ni le decían falla al sensor Leo, era solo el código. El técnico necesitaba un listado de código o hacer la interpretación como hicimos ahora, P0, 1, qué significa cada uno. El segundo es lectura de datos en vivo. Entonces, acá el mismo acá es Ford, debería haber puesto el Volkswagen. Tenemos un ejemplo de lectura de datos en vivo. Todas estas lecturas son señales digitales. El escáner no hace diagnóstico de señal analógico. Por eso muchas veces es necesario un osciloscopio para hacer esta interpretación de CKP, de bujía, de la bobina de eyección. Todo actuadores, trabajan además de muy rápido, muchas veces no trabajan con señal digital, trabajan algunos con señal analógica. Entonces, funcionamiento un poco más distinto no permite un escáner. Imagina un escáner que lee 500 kilobytes por segundo. ¿Cómo va, además de ser todo lectura de los modos, cómo va a ser la lectura de un encendido de un cilindro 200.000 veces por minuto? Cada segundo son como 50 veces por segundo. Es una información muy rápida, entonces el escáner no logra tener esta velocidad. Si recuerdan bien, el tema de prioridad de información, un OBD no es prioridad, no es esencial a un vehículo de velocidad de información ahí. Entonces ahí entra el osciloscopio. Pero nos permite hacer lectura de tensión de un sensor lambda, de masa del flujo de aire, sensor de presión. Acá una cosa para usted no fiarse en launch. Acá tiene un rango estándar, que en el caso del Ford, el Chevrolet no lo trae, no todos lo traen. No es necesario que acá está bien, pero por ejemplo acá el rango estándar menos 360 grados, está bien, pero no todas las marcas traen exacto. Entonces, el rango estándar no se fíen tanto, eso del launch. Algunas marcas lo traen muy bien, otras no. ¿Por qué puede pasar que en algunos vehículos no permita ver los datos en vivo? Sí permite ver la falla, permite ver todo, pero los datos en vivo no hay forma. El jack ES1. Sí, no permite, sé que algunos no permiten pruebas de actuadores, pero lectores de datos en vivo no lo sabía. Su entrega de los datos en vivo es eléctrico. Sí. Pero me aparece la falla, me aparece todo, pero dentro de los datos en vivo, y a medida que van cargando los valores, dice no soportado, uno por uno todos los valores. Qué raro. Yo no tuve esta experiencia todavía. Igual no diagnostiqué todos los vehículos del mercado. Obviamente. Sí. Un jack ES1. Es eléctrico. Yo particularmente nunca diagnostiqué un vehículo eléctrico. Ahí en China, la próxima cuando voy a China van a tener capacitaciones sobre vehículos eléctricos. Ahí espero volverme más capacitado. O sea, acá, por ejemplo, ¿cuál es la importancia de los sensores? Los vemos bien acá, pero a ver si usted me ayuda. ¿Qué hay de mal en la foto? ¿Qué usted percibe? ¿Está soldado? ¿Está soldado? Fue fácil esa. Sí, fue adaptada. Entonces,
Si el sensor está en una mala posición, no está tan adentro, no está tan afuera, la lectura va a ser equivocada. Entonces, ¿el problema está en el sensor? Sí, sí podemos decir que el problema está en el sensor y no en la mezcla de combustible. Entonces, antes de empezar a desmontar el vehículo, ver presión de inyectores, ver el sensor CKP, Sí, hacer una lectura visual del vehículo. sí, podemos ver que al final el problema está ahí. Y si empezamos a desmontar antes el vehículo, por ejemplo, hacemos una lectura de los inyectores con los osciloscopios y no aparece que está bien. No, está bien, el CKP está bien. Voy a desmontar para ver. ¿Por qué voy a desmontar antes? La falla, si vamos a análisis de datos en vivo, todavía sigue con una lectura de mezcla demasiado rica, por ejemplo, el sensor lambda. Voy a ver el sensor lambda, porque acá está todo bien, el sensor lambda solo allá me presenta la falla. Entonces voy a echar un vistazo. Y cuando nos vemos, soldado. De toma de temperatura de aire. ¿Será que toman bien la temperatura del aire? No, está sucio. Sí, claro, está carbonizado. Sí. Entonces, también el tema de la mantención de los sensores. Así te voy a decir. El tiempo de encendido. Por ejemplo, y ahí entra el sensor CKP, por ejemplo. Si está mal ajustado, no el sensor, pero el engranaje que el sensor hace la lectura. Está con fallas, hubo desgaste de esta pieza. El tiempo de encendido va a cambiar. Y al final, si tiene un encendido demasiado tarde, la mezcla va a salir rica. Al final va a salir con una mezcla rica y la falla va a presentar sensor lambda, mezcla demasiado rica. Y el problema no está allá, está en el CKP, que está desgastado. Ahí no hay que poner a punto. ¿Y por qué el osciloscopio? Porque el osciloscopio tiene la capacidad, la sensibilidad de poder hacer una lectura y percibir hasta cierto punto si hay un desgaste muy fuerte o no en este engranaje. Por ejemplo, va a ser la lectura perfecta, no va a ser una lectura con falla cuando se pierde un diente, pero el tiempo va a estar mayor. Entonces, sí, esa bomba. Sí. Entonces, por ejemplo, los dientes tienen el mismo espacio, un diente y el espacio libre. El espacio libre, la lectura de la ola alta, va a estar mucho mayor que la de ola baja. Entonces va a ser una ola grande y una chiquita grande. El escáner no le da, el osciloscopio sí se puede percibir eso. Flujo de masa de aire, también, si está sucio, no va a pasar la cantidad de aire necesaria para el vehículo. Entonces, normalmente el sensor de flujo de masa de aire está junto con un filtro. Está acoplado al filtro de aire y si se ensucia va a ser mala lectura también. Incluso si está tapado eso, va a decir que no está pasando aire ninguno y está pasando todo el aire del mundo y va a decir que acá no veo ningún aire pasando. Y de presión absoluta, ¿por qué es importante un sensor de presión? Es súper fácil medir, de verdad, acá en Uruguay porque estamos a nivel del mar, entonces son 100 kilopascales que debe dar acá. Porque si el vehículo se está tapado y empieza a disminuir la presión en general, bajar un vehículo, o va a hacer una lectura que la presión está muy baja y va a cambiar la mezcla de aire y combustible porque el sensor está sucio y va a apuntar allá el sensor lambda mezcla demasiado rica. Pero la verdad el vehículo está inyectando más combustible pensando que el vehículo está en una posición, está con menos presión, está en un punto más bajo y va a inyectar menos combustible. Más combustible cuando sube. No, menos combustible cuando sube. Cuando sube, sí. Y más combustible cuando baja. Entonces va a inyectar más combustible porque está haciendo lectura, no, estoy con baja presión, el vehículo está muy bajo, necesita más aire, más combustible. Y sensor lambda mezcla demasiado rica. Entonces ahí hay un ojo con la calidad de los sensores también, y eso se ensucia. ¿No tenía más algo del
bueno, hacemos la práctica la lectura de análisis de datos en vivo. El tercer nivel, el nivel que no trabaja los CRP 349, que no hacen prueba de actuadores. ¿Para qué sirve una prueba de actuadores? No llega combustible a los inyectores. Va a aparecer muchas fallas, muy probable ninguna va a apuntar para la bomba de combustible. Pero ustedes son porfiados, no sé si acá tiene el término porfiado, desconfiado. Ustedes son porfiados y voy a hacer una prueba de la bomba de combustible y lo acciono, no funciona o funciona con una potencia muy baja. No, el ruido no es tan fuerte. Hay algún problema con la bomba de combustible. Y muchas veces no va a aparecer ni la falla, no va a aparecer en la conjunto de fallas combustible. Sí, exacto. Puede ser el filtro también. Las frases del filtro no te aparecen. Sí, no aparece. Sí, hay mucho de eso. Entonces, el tema de eso es no confiar en los códigos de errores, entrar un poco más a fondo, hacer pruebas de actuadores, hacer análisis de datos en vivo. Esto también es llamado el comando bidireccional. ¿Por qué? Porque las primeras, ustedes reciben información del vehículo, las dos primeras. Esto ustedes ya están enviando la información al vehículo. Entonces el comando es bidireccional. Entonces ustedes dicen, encienda esta lámpara, encienda la bomba de combustible, pare la inyección del inyector número 2. Oh, salté. Ahora entramos a la parte entretenida, a la parte que le gusta a los clientes. ¿Por qué? Si la primera recibimos información del vehículo, la segunda también, la tercera ya enviamos información al vehículo, pero en ninguna de estas cambiamos parámetros. No cambiamos ningún parámetro del vehículo. Al momento que desconectamos el escáner, el vehículo vuelve al estado que estaba. En el cuarto diagnóstico cambiamos los parámetros del vehículo y ahí entran las funciones especiales. ¿Por qué? Esa es la parte que le gusta al cliente, pero no a nosotros. Sí, por ejemplo, el maldito, ¿dónde está? El DPF acá. Eso es una dolor de cabeza. Y no por el escáner. No. Por falta de conocimiento muchas veces del cliente. Si el olín está lleno, saturado, no va a hacer generación. Si el olín está vacío, el escáner va a leer, no está sucio, no hace generación. Si no está a temperatura o la presión para empezar la generación, no empieza la generación también. Entonces, son muchas cosas para no empezar la generación. ¿Y por qué eso? Algunos escáneres lo hacen. El FK no tiene nada de olín y hace una generación de PF. ¿Cuál es el problema de eso? Una generación. Al rato vuelve todo lo sí, pero el más instantáneo es que cuando se va a hacer una regeneración de PF, se inyecta más combustible, más diésel al cilindro para generar mayor presión y mayor temperatura para quemar el olín. Tiene que este diésel infiltra al aceite. Entonces contamina el aceite, está contaminando el aceite para hacer una generación que no está. Entonces al final un escáner que no lo hace en esas situaciones preserva un vehículo. Está preservando el vehículo contra alguien que no tiene conocimiento sobre generación de PF. Y ahí entran todas las otras, desde el reseteo de la luz de servicio, muy básico, pero que también tiene su punto de dificultad de algunos vehículos, principalmente los camiones. Inmovilizador, codificación de inyectores, muy usado también codificación de inyectores para los vehículos eléctricos y híbridos, diagnóstico de batería de alta tensión y todo eso, pero si lo percibimos todo, cambia un parámetro. No lo veo ahí, pero la abertura de los frenos también, los cambios de freno. Es que este es antiguo, no tiene todas las funciones que están ahora. Por ejemplo, Turbo Matching ya está y no está acá. Sí, no lo veo ahí. Creo que es el aprendizaje del CKP. No, este. Ahí está, ese. Chevrolet Onix, por
por ejemplo, 2017, que no son KNFD todavía, da problema. Lo intenté hacer y no hubo forma. Pero del escáner lo hace. Sí. Que eso, no me acuerdo con quién comentaba. ¿Querés salir un ratito y tomar agua? No me puedo. No, por eso no puede estar quieto, pero se saca acá, no tienes nada cerca y listo. Ya te... Cuando pasa eso, lo pido siempre a los distribuidores, un poco molesto. Envíame un video desde el principio del diagnóstico. Nosotros le hicimos un video y demás, le pasamos todo a Paul, pero... Ya. Volviendo. Igual quizás no lo hacen por salir. Porque si lo hace directamente del tablero, no tiene necesidad No, pero en cada tendría que decir el procedimiento igual. Y capaz te lo dice. no, No. Yo te digo, te lo dice. Te dice apretar el botón y... No, en este caso no aparecía nada. No llegas a eso. No llegas a que te diga los pasos. Sí. Ya. Codificación de los directores. ¿Por qué es importante codificar un inyector? Para que funcione bien. Simple así. Lo que influencia un inyector no programado o mal programado. La mejor situación sería falla en rendimiento. Porque no va a inyectar la cantidad prevista de combustible. Va a fallar en el arranque o en la falla esporádica. Y en algún momento no va a inyectar combustible, va a girar de nuevo, inyecta, no va a ser constante la inyección. O el funcionamiento siempre irregular del vehículo. Debería estar al revés. Primero el irregular y después el sin arranque donde no funciona el cilindro. O todos, si son todos, no está ninguno inyectado. ¿Y qué aparece si está con falla de eso? El sensor lambda mezcla pobre, porque no va a tener combustible, no va a hacer la lectura exacta de los O2. La generación de PF que comentamos, y esto sí es un cachito. Hay veces cuando está muy saturado hay que desmontarlo y limpiarlo, o muchas veces cambiar el DPF, y si es caro. ¿Qué hace mucho? DPF off. ¿Algún escáner hace DPF off? No, ninguno. Pero se puede programar, por supuesto. Diagnóstico de alto voltaje de batería. Yo puse un video porque en general los mecánicos, usted ya tiene conocimiento sobre vehículo eléctrico acá, muchos no lo conocen. ¿Para qué sirve? A ver si me deja poner el video. Owners. Let's see the HV battery status now. First of all, we serve the scanning software for find the hybrid module in this car. Go to all systems and A ver si logro poner el audio para usted. Sí, creo que sí. and then select hybrid control. First, Es un check indiano for hablando. frame data which has stored Básicamente va a entrar en regarding la recent parte force de of diagnóstico HV de un battery vehículo, un pack. There Toyota is no Clio freeze frame 2011. data stored, which is good indication. Let's go Lectura to de the datos en data vivo. stream where we can read live data in connection with the HV battery Y module. ahí aparecen todas las There are baterías auxiliares, 264 data parameters todo lo que we can involucra import, la check parte the HV eléctrica battery del... and its module. Acá en But verdad we es are solo el not módulo de going la to read batería all del those data vehículo. parameters, which is not necessary. We pick very important several data parameters to check the HV battery system and its condition. So, first we will select all 14 battery blocks for check its voltage. Sí, los blocks de batería. Sí. Las tensiones que está... Detallados, sí, está muy bueno.
Observe Y ahí all the entra- battery block's voltage Acá no, carefully. When it creo que en charges Latinoamérica and no discharges. llegó The todavía los procedure is equipamientos according to EV, que son los predictive equipamientos analysis para of vehículos previous eléctricos. battery failure as O sea, hay un shown on the equipamiento que screen. justamente The state of the battery may be una derived celda by the difference tiene between the highest voltage tanto de block and the tensión, no sé, lowest voy a voltage decir block. 220, es menos en verdad, porque If the difference is son conectados en 0.2 paralelo. volt, can su accept tensión. as 100% efficiency. Tiene 50 voltios, va a decir, y el otro tiene 45, que hace este equipamiento ecualiza. If the Para que difference funcione is mejor. 0.45 volts, can accept as 75% efficiency. Hola. Dale, dale. Robert, sí estoy grabando una... If it is 0. Por eso no te entendía, decime. Sí. Por ejemplo, acá aparece toda la tensión que está haciendo la lectura. La batería está muy cerca, el Sí, vehículo está bien la batería. Eso es lo que en el chat no nos deja ver. ¿En cuál? En el chat, en el S1, Sí. ¿no? Eso es lo que no nos deja ver. O sea, cuando llegamos a esa parte nos dice todo eso contado. Sí, Lo probamos en un Nissan Leaf eléctrico que nos dejó. sí. Y probamos en una BYD T3, creo que es, y también nos dejó. Y eso funciona para los híbridos también. Sí. Todos que cargan batería, alta tensión. Pero sí, sí fue hace un tiempo no creo que fue la culpa de Ford. Tengo que cortar eso después. ¿Dónde está la batería? Ya mi jefe del otro lado para que me llamara 3 veces. Mm. 0.7 volt can accept as Eso básicamente le permite efficiency. ver el estado de la batería. If the Porque difference eso, is 0.95 volts, can accept as eso- 25% Pero efficiency. ver la But eficiencia no if me it is cambia ningún 1.2 parámetro. volts, it means 0% Estoy haciendo un análisis efficiency, and nomás. which is bad battery. Soon Pero no to todos los be escáneres lo replacement. hacen, así que. No me recuerdo si el AXEA funciona Next, I especial. have select several import which indicate good in this battery pack. Sí, permite todo, hasta la temperatura. Pero por supuesto hay un sensor de temperatura que le permite hacer esta información. Pero no aparece la función especial y que el AXEA. No me había accedido, creo que en Engine. Go to all systems and then select hybrid control. First, check for freeze frame data en which control is híbrido. stored in the ECM memory regarding recent Sí. faults of HV battery pack. Here is no freeze frame data stored as stored in the Puse, tiene las funciones especiales para. First, check for freeze frame data which has stored No, in the funciona híbrido, ECM pero memory no regarding la recent sé. faults of HV battery pack. Here is no freeze frame data stored, which is good indication. Next, go to the read data stream where we Ya. can read live data. Y el inmovilizador. El inmovilizador ustedes van a tener capacitaciones específicas. ¿Por qué? Porque es un mundo. Sí. El inmovilizador es un mundo, aparte. Es súper complejo, cada marca tiene el suyo, los modelos, incluso la misma marca tiene distintos sistemas de seguridad para distintos modelos. Entonces, es un mundo aparte, es un mundo nuevo para Launch, que se está metiendo ahí. Los escáneres sí, como lo vimos ayer, puede hacer programación de la llave, puede ser la programación de bloqueo, pero la llave muchas veces, el pro de los talleres está limitado por seguridad que pide un PIN code, para evitar que un técnico que no conozca desprograme la llave del vehículo para funcionar y todo lo que involucra los problemas. Por ejemplo, los Palio que tienen 3 llaves, viene con 3 llaves, 2 azules y 1 roja y la maestra. Si borra la maestra, para reprogramarlo de nuevo, hay que sacar el módulo y escribir los códigos de la llave. Entonces es mucho más trabajo, mucho más complicado y no todos tienen la capacidad técnica de hacerlo. Todos pueden aprender, por supuesto, pero muchos no lo tienen. La capacidad actual técnica para hacerlo. Y llegamos al diagnóstico quinto nivel, porque estamos desarrollando todavía con Michael una capacitación solo por funciones especiales. Y eso es largo, porque cada función especial se puede quedar mucho tiempo conversando. Solo el inmovilizador es una capacitación aparte.
Entonces el diagnóstico, quinto nivel, no todos los escáneres lo hacen. Incluso del mercado, las competencias, no todos hacen programación en línea por el escáner. Entonces ahí entra el J2534, el RP1210, donde usamos un software original del fabricante y también es un diagnóstico, una herramienta de diagnóstico para hacer la programación en línea. Porque eso, hasta ahora, el más avanzado que se puede hacer con escáner, de última generación, es esas funciones. ¿Por qué? Porque permite hacer la programación y para codificación en línea. ¿Para qué sirven eso? Básicamente hacer actualización de los modos, gana funciones nuevas. Un ejemplo muy sencillo, hice un cambio de SM, hice la programación de la BIM, hice la programación de la llave, todo perfecto, y el vehículo me falla. Pero, a ver, yo estoy en Uruguay y compré un modo que viene de Chile. Ahí un vehículo está configurado, su mapa de inyección está configurado para trabajar a 800, 1000 metros de altitud. Los mapas de inyección acá no, son distintos. O mejor, compro un modo Onix Uruguay y compro el modo, voy a comprar por el eBay directo de Brasil porque es más barato. ¿Va a funcionar? Sí. Voy a hacer la programación, todo perfecto y me va a fallar. ¿Cómo corregirlo? Programación en línea. Que en el momento que está configurada la BIM correcta, al módulo, puede acceder a la marca, exacto. En el caso de un Onix, que es GM, tengo que tener el TechLine. El escáner no lo hace la programación en línea por el escáner en sí de esta marca. Y hago la actualización. Entonces, el software ya está registrado con la BIM. Me descargo el software para Uruguay, con la benzina, la gasolina de Uruguay. Y ahí el vehículo vuelve a funcionar impecable. Entonces, esta es la función, un ejemplo de programación en línea. Otro, desconecto la batería de una BMW X6. ¿Qué pasa después? La ventana del motorista no sube ni baja. Para de funcionar. ¿Cómo corregirlo? Programación en línea. Descargo de nuevo el software porque tuvo un bug. Al momento de desconectar la batería, pierde parte de la programación del modo. Lo descargo de nuevo y se vuelve a la fábrica, al original. Y si lo actualizo, deja de tener el problema, en verdad. Entonces, esas son las ventajas. Por supuesto, si tuvo la corrección de eso, de este problema por parte de BMW y su concesionaria, la mayoría de las veces sí lo arreglo. Y ahí tenemos todas más cosas, por ejemplo, más torque del motor, no es un torque que va a sentir así al tiro, pero puede sacar un poco más de rendimiento y aumentar la eficiencia de un motor. Va a dejar de hacer, no sé, 12 km por litro, va a pasar a 12,5. Parece poco, pero en un año hay una economía ahí, principalmente de emisiones, más que de combustible, que no lo sentimos, ni las emisiones, no nos importa muchas veces, pero al final es importante el tema de las emisiones. Y acá, por curiosidad, hablamos de codificación y programación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? ¿Cómo? La diferencia Entre codificación y programación en línea. codificación. La codificación no aplica a la programación. ¿Perdón? La programación no aplica, la codificación no aplica a la programación. Sí, en cierto punto sí. Sí puede estar relacionado. Sí. Y un escáner un poco más sencillo, pero lo que me comenta sí, es así. La codificación afecta a la programación, sí. ¿Por qué? Porque la codificación es un tramo del programa completo. Cuando lo uso, por ejemplo, cuando hago un cambio de freno, tengo un Porsche. El Porsche lo sé porque ya lo hice, este trabajo. No hice ese trabajo, pero trabajé con el freno del Porsche. Y se me configuró al hacer la calibración de esta Porsche, en mi experiencia. ¿Y qué pasó? Tuve un bug ahí, porque se cortó la mitad de la calibración y el Porsche se quedó sin entender, trabó los frenos y el freno no funcionaba. ¿Qué tuve que hacer? Codificación. Tuve que entrar en el modelo correcto, Porsche, año, no sé cuánto, freno a cero. ¿Qué pasa? No, porque era un freno a cero. Freno a cero dijo de 17 pulgadas, si me recuerdo bien. No sé si era pulgadas muy grande.
pero 11 pulgadas o 12 pulgadas, algo así, pero sí el disco era grande. Y le dije eso y ahí me permitió hacer la calibración completa después de nuevo. Después de inserir un tramo del código del freno, porque el módulo del freno ABS de la Porsche es algo grande y perdió una parte de la configuración. Entonces tuve que inserirlo de nuevo. No necesita programar todo. No, exacto. Pero cuando lo uso también, ¿por qué no existe una programación en línea? La verdad, ¿por qué no hice una programación en línea? Descargué todo el software original y listo. Esta situación lo podría haber hecho. Pero cuando, por ejemplo, la Porsche le permite cambiar un freno de acero por un freno cerámico. Hacer un upgrade del freno de la Porsche. Y si voy a descargar con la BIM, la programación en línea completa, me va a programar igual como acero, pero está con freno a cerámico. Entonces la codificación también me da la opción a cambiar el freno por un cerámico. Entonces estoy cambiando un tramo de la programación, como tú me comentabas, había dicho. Un tramo de la programación lo cambio. Este es parámetro. Esa es codificación en línea. Acá tenemos un ejemplo. Y es súper bacana, el quinto nivel, es el más bacán de todo. Porque es muy limitado, poca gente lo sabe manejar bien. Ahí se gana bien. Espero que no me permita aumentar. Sí, se ve muy mal. Espero que no sea pedir mucho a la internet. Sí. Tenemos, a ver qué vehículos tenemos abajo. Tenemos es un Nissan Versa. Es de un cliente. Si no, podemos hacer una demostración de programación en línea. Bueno, el Nissan. El tema de para eso, Para que no pare el video. ¿qué canal necesitamos? ¿Ah? Para hacer eso, ¿qué canal necesitamos? El Pro 3. Damián, ¿el Nissan lo vienen a buscar ahora? No tiene nada, dice que va a venir el... ¿Te queda? Ah, sí, en eso lo podemos hacer. Ya. ¿Se puede prender? No encenderlo, solo poner en contacto. ¿Puedo poner en contacto? ¿Solo poner en contacto? Sí. No hace falta encender el motor. Dale, Roger, la clase Claro, que pero viene conmigo. bueno, Lo que pero no, pasa es que no, sí. viene conmigo. O sea, yo voy por base. Gracias. También, si me llaman a las 7 de la Sí, mañana, en yo. contacto Ya, se puede. bueno. Si estás, y a las 8 ya vamos a clase. ¿Vale? Sí, a las 8. Casi las 5 ya. Sí, va a ser cortito es una presentación en general que toma mucho más tiempo, doy mucho más ejemplos, muestro un par de videos también antes de hacer una práctica. Esa presentación la vamos a tener nosotros después. Sí, la puedo enviar. Leer lo que no quedó, por ejemplo. Sí, por supuesto. No, esta información es para compartir, no más. Ya, y programación en línea se va a ver muy mal acá. Es eso, hacer la actualización del modo completo y descargar toda la programación del modo como ya lo había comentado. Entonces, esa es la diferencia en programación y codificación. Programación, reescribo toda la información del modo, codificación, solo una parte. Y una pausa para el café. Bien.